Romanos capítulo 8. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes. Y para comenzar vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Dice la Biblia lo siguiente: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Confiamos que el Espíritu Santo hoy va a hablar muy fuertemente en nuestro corazón. Amén. Según este pasaje hay dos tipos de personas: las personas que andan según su carne, sus pasiones, sus antojos, sus criterios, y las personas que viven según el Espíritu. ¿Sí? Andan en el Espíritu, ellos andan enfocados en las cosas de Dios. Podemos notar que realmente Dios nos está llamando a vivir en el Espíritu. Y esa serie es la que vamos a empezar el día de hoy. Por favor, anote el título. El encabezado de esta serie es Vivir en el Espíritu es. ¿Sí? Así arranca esta serie. Vivir en el Espíritu es. Colóquenle ahí los puntos. El primer mensaje o la primera predicación es comprender las palabras del que murió en la cruz. Vivir en el Espíritu es comprender las palabras del que murió en la cruz. Como hemos visto o lo hemos mencionado ya, la Biblia muestra que hay dos tipos de personas. Personas que literalmente están muertas, o sea, viven, pero viven para cualquier cosa menos para Dios. Esas personas están muertas, viven en su carne. Y están las personas que viven en el Espíritu. Lo curioso del asunto es que hay personas que por asistir a una iglesia podría decirse a esas personas andan en el Espíritu, pero no necesariamente. Por eso esta serie es muy importante, porque vamos a aprender realmente lo que significa andar o vivir en el Espíritu como lo manda el Señor. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros comenzamos la experiencia de vivir en el Espíritu? Sencillamente, aunque cuando digo sencillo no digo que sea simple, estoy hablando de que las personas que quieren vivir en el Espíritu tienen que haber nacido de nuevo. ¿Cómo es eso? Alguna vez le preguntó uno de esos duros que conocen mucha cosa de la religión y la fe y todo eso, le preguntó al Señor sobre cómo podía ser para ser salvo, y el Señor Jesús le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo para nosotros, ¿qué? Lo voy a explicar de una manera muy concreta. Usted tiene que creer en el sacrificio de la cruz del Calvario. Lo que Dios planeó, lo que sucedió ese día, en ese lugar, con la muerte del inocente Hijo de Dios. Si tú crees en esto, si tú depositas tu esperanza en ellos y decides rendir tu corazón, pidiendo perdón a Dios por tus pecados, en un arrepentimiento sincero, a partir de ese momento, has nacido de nuevo. Pero, aunque hayas nacido de nuevo, necesitas aprender a vivir en el Espíritu. Todos necesitamos eso, amén. Es como un recién nacido. Usted recién nace, usted no sale a caminar. De hecho, dicen los documentales, los cachorros más débiles de toda la creación son los cachorros humanos. Existen animalitos
que a lo más nacen, a los pocos instantes ya tienen ojos abiertos, están caminando. Están listos para empezar a circular por la vida. Nosotros somos los más delicados de todos y a veces nos creemos la gran cosa, ¿no? Pero nosotros nacemos espiritualmente y necesitamos aprender a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu Santo. Ahora, gracias a la obra de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Amén? Bueno, es cierto que nuestro destino eterno ya no está lejos de Dios. Cuando nos muramos, sabemos que hay un lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? La eternidad ya no va a ser oscuridad y tinieblas y llanto y lamento y dolor eterno, sino que vamos a estar en casa del Señor. Y es real que tenemos una nueva vida y vida eterna. Pero es importante que bíblicamente miremos realmente por qué, para poder vivir en el Espíritu, es indispensable comprender las palabras del que murió en la cruz. Sé que usted está pensando un poquito en el himno nacional, ¿no? Pero ahorita se lo voy a explicar, más adelante lo voy a contar. Entonces, para comenzar esta serie, quiero que vayamos a Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Y vamos a darle una mirada a una de esas escenas contundentes del por qué tú y yo podemos nacer de nuevo. Si Jesús de Nazaret no es crucificado y muere realmente en esa cruz y después resucita, usted y yo no podríamos haber nacido de nuevo. Mire lo que dice Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Él pronunció dos palabras: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es consumado es? Hecho está. Terminamos en un lenguaje muy de nosotros. Listo, mijo. Algo por el estilo, ¿verdad? Consumado es. Pero realmente entendemos lo que significa consumado es. Una de las estrategias, miren que la Biblia, muchas veces la gente se confunde con la Biblia. ¿Por qué? Porque cogen un pedazo de la Biblia y lo quieren interpretar por sí mismos. Pero le tengo una buena noticia: la Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando se trata de lecturas como esta, que tiene que ver con los evangelios, una de las cosas mejores que podemos hacer para comprender más es aprovechar que hay 4 evangelios. Es decir, esos 4 libros de la Biblia tienen una relación muy estrecha. Son 4 maneras de contar la vida y obra de Jesús, y en la medida que tú puedas conocer lo que hay en los 4, vas a tener un panorama más grande, ¿sí o no? Cuando hay un suceso importante y hay un solo testigo, está bien, ¿no? Un solo testigo, bueno, pues sirve. Pero si hay 2, mejor. Si hay 3, muchísimo mejor. Y en la medida que se aumentan, sirve mucho. Quiero leerles digamos, un dato adicional que aparece en 2 evangelios. En Mateo y en Marcos aparece un detalle muy importante. Después de que el Señor dice consumado es y entrega el Espíritu, o sea, literalmente muere, Mateo 27, 50 al 51, anótelo por allí, dice lo siguiente: mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es interesante, tanto en Marcos como en Mateo se agrega este detalle. Cada observador, cada evangelio es la mirada de una persona que hizo un trabajo de averiguación. Algunos fueron testigos directos. Lucas, por ejemplo, él fue un investigador y averiguó con otros. Y lo que nos están mostrando estos dos es que de inmediato que Jesús dice consumado es, si pudiéramos unir los 2 textos, más o menos sería esto. Y después de tomarse el vinagre, ¿cierto? Jesús declaró o exclamó
consumado es, y entregó el Espíritu. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos. ¿Por qué aparece ese detalle ahí? Si nosotros nos ponemos a indagar de qué se trata, cuando nosotros entendemos lo que significa consumado es y por qué ese detalle de ese velo que se rompió, entonces vamos a poder realmente aprender, podremos comenzar a saber lo que es vivir en el Espíritu. ¿Qué muestra la Biblia? De Génesis a Apocalipsis, un plan eterno. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario no fue producto de la casualidad, no fue fortuito, eso fue planeado, diseñado, bien programado. Ahora, lo interesante de este segmento, que es sobre lo que vamos a profundizar, es por qué relación hay entre consumado es y que se haya rasgado el velo. Necesitamos saber un poquito más sobre el velo, y ahorita lo voy a explicar. Por favor, anote allí en su Biblia, si puede encontrarla rápidamente, Hebreos capítulo 10. Voy a leer dos versículos. Podríamos leer del 1 al 20, pero voy a leer dos y voy a explicarles lo que dice antes para aprovechar mucho mejor este tiempo. Hebreos 10 del 19 al 20 dice así, escuchen. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Usted sabe, y de pronto si no lo tiene presente se lo recuerdo, por causa de nuestro pecado nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios, apartados por causa de nuestro pecado, y esa es nuestra responsabilidad. Los seres humanos somos responsables de esto. Pero lo curioso, lo llamativo, lo impresionante de la historia bíblica es que Dios, aunque es el ofendido, es el que busca la manera de que se arreglen las cosas. Por eso la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Si usted y yo estamos aquí es porque Él nos encontró a nosotros y porque nosotros decidimos no rechazarlo, porque podríamos haberlo hecho así. Dios no nos programó para amarle, eso no sería amor. Nos dio la libertad para amarlo o rechazarlo. Usted decide qué va a hacer con el Señor. ¿Por qué habla esto? A ver, habla de un velo, el texto que leímos dice lugar santísimo. Bueno, voy a explicarlo para que todos tengamos claro este panorama. Llega el pecado y Dios establece, dice, después de que sucede el pecado de Adán y Eva, le dice a Eva, la simiente tuya y la simiente de la serpiente tendrán una enemistad. Los hijos de la mujer serán enemigos de los hijos de la serpiente, hablando de cómo Dios iba a darle fin a Satanás y a sus demonios. Ese es el anuncio de cómo iban a suceder las cosas. ¿Cuál fue cuando miramos a Jesús, nacido de María, sucede exactamente lo que Dios había hablado en Génesis 3. Pero antes de que eso se consumara, antes de que todo eso se perfeccionara, el Señor mostró algo que la Biblia lo llama la sombra. Si usted lee, por ejemplo, en el capítulo 10, el versículo 1, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Voy a explicarles esto un poco más. Dios decide que las cosas no se pueden quedar así. Pecamos, somos merecedores del castigo, literalmente decidimos rechazar a Dios, no nos importa hacer su voluntad, y Dios no se va a entrometer, pero sí planea una manera de recuperar esa relación. ¿Cómo lo hace? Mediante un proceso. Este texto está hablando de una cosa que se llama la ley, algo que Dios diseñó, después el hombre lo manipuló, pero Dios en su diseño pensó, yo no quiero estar tan lejos de ellos, yo quiero acercarme a ellos.
Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dios establece un lugar de reunión. Inicialmente se llamaba tabernáculo, después fue el templo, un lugar de reunión. Eso fue el diseño del Señor. Y en ese diseño el pueblo tenía que estar a distancia, porque la presencia de Dios santa no podía estar tan próxima a la gente, porque si la gente hubiese estado demasiado cerca de la santidad de Dios, se muere. Nadie ha visto a Dios jamás. Cualquiera que se atreva en este cuerpo, en esta circunstancia humana, a tener una experiencia viva, real con el Señor, se muere. ¿Qué pasó? Dios dice, listo, quiero tenerlo cerca. Pone un lugar y el pueblo queda alrededor. Como cuando usted va al estadio, la tribuna más lejana de todas, allá está el pueblo. Después de eso, Él define a unos servidores. Y el texto nos muestra que hay un grupo de mediadores, los sacerdotes, ¿sí? Si usted ve el capítulo 10, desde el 1 hasta el 20, ahí habla de los mediadores, los sacerdotes. Ellos se dedicaban a estar un poquito más cerca de Dios. O sea, el pueblo, la gente del pueblo común y corriente tenía que estar bien lejos. Estaban un poco más cerca los sacerdotes, ¿por qué? Porque ellos consagraban sus vidas para servir al Señor. No estaban tan lejos, pero tampoco estaban tan cerca. Y de entre ellos había uno que se denominaba el sumo sacerdote, y una vez por año llevaba un sacrificio al lugar más interno de reunión. El lugar santo, ¿sí? Así lo denominan, ¿no? Era el lugar, un lugar antes del lugar santísimo, ¿sí? Estaban lejos los que podían entrar hasta el lugar santo, y después los que solamente podían entrar al lugar santísimo. En otras palabras, Dios solamente permitía que uno de todos los del pueblo pudiera entrar, pero para entrar ese uno, ese sumo sacerdote, tenía que estar bien delante del Señor. Era tan delicado el asunto que al sumo sacerdote le amarraban una cuerdita en la cintura y le ponían unas campanitas. Entonces el sacerdote entraba con el sacrificio. Él tenía que haberse purificado, y la sangre del sacrificio con la que llevaba los animales, el asunto era que tenían que morir animales inocentes, y esa sangre era la posibilidad de que Dios perdonara los pecados del pueblo por un año. Y el sumo sacerdote entraba, y mientras sonaban las campanitas, la gente que estaba afuera del lugar santo decía: el sumo sacerdote está vivo. Eso significa que la cosa va bien. ¿Por qué? Porque si dejaban de sonar las campanitas, ¿qué significaba? Ese sacerdote no estaba realmente consagrado, no se había purificado como debía. Se murió el sumo sacerdote, y con esa cuerda lo tenían que sacar. Así eran las cosas. Y ese sumo sacerdote atravesaba un velo hecho de lino torcido, o sea, algo así como un tapete gigante, que impedía que cualquier persona pudiera siquiera mirar hacia el lugar santísimo, el lugar más íntimo. La Biblia muestra que Dios no permitía siquiera que miraran. El que iba a entrar, entraba por un ladito, el sumo sacerdote, por un ladito. Nadie podía mirar, nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote sobrevivía, entregaba el sacrificio, salía con vida de ahí, y la gente decía: uy, Dios nos perdonó. Pero finalmente solo un hombre podía estar cerca de la presencia de Dios. Solo uno podía vivir en el Espíritu, en cierta manera. Solo uno podía disfrutar de la presencia plena de Dios. ¿Me estoy explicando? Esa era la cosa. Y dice el texto en el versículo 1, Hebreos 10:1, dice que eso es la sombra de lo que Dios había preparado en Cristo. ¿Qué es la sombra? ¿Cuántos han identificado su sombra alguna vez en su vida? ¿La han visto? ¿Su propia sombra? ¿La sombra es usted? No, la sombra es suya, pero no es usted. Yo puedo pisar la sombra de alguien y la persona no siente nada. Y dice el Señor, ese plan de la ley, eso que les hablé, de que el pueblo lejos, de que el lugar santo solo para los sacerdotes, y el lugar santísimo, lo más íntimo de Dios, solo para un hombre que estuviera puro
y consagrado y con el sacrificio, la sangre que iba a entregar, solo ese uno podía disfrutar de la presencia plena del Señor. Dios dice, eso era la sombra, ahora les voy a mostrar que sí era. ¿Cuál es? El sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque miren, antes eran tiempos específicos, una vez al año. Tenía que Dios aceptar ese sacrificio. Estaban los mediadores, que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Había distancias, pero en Cristo se consuma, se perfecciona el plan. ¿Qué hace Cristo? Cuando Cristo dice, consumado es, ¿qué leímos? El velo del templo se rasgó, se rompió. Se abrió lo que nunca se abría. Hasta las piedras se partieron. Eso es la consumación del plan de Dios. Dios ya no quiere que estemos lejos de Él. La única manera de vivir en el Espíritu es comprender que cuando Jesús dice consumado es, significa listo, sigan, bienvenidos, ahora es posible. Oh, pero es a través de Cristo, ¿no? Es a través de Cristo, porque Cristo es el mediador perfecto. Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Con Él no hay temor. Él murió y resucitó, Él vive, Él es nuestro mediador. Él es el sacrificio perfecto. Su sangre perfecta, pura, fue recibida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es por quien se puede quitar el pecado. El escritor de Hebreos dice, mire, la ley sí ayudaba un poquito, le daba la sensación de paz al pueblo, sí, era útil un poquito, pero a la última no se quitaban los pecados, solo se perdonaban. Era algo temporal. Todos los años, cada ratito, la gente llevaba ofrendas de paz, y el sacrificio especial del que estamos hablando era una cosa imperfecta, estaba incompleta, pero Jesús dice en la cruz del Calvario, consumado es, y de inmediato se rasga, se rompe, junto con la carne del Cordero, junto con el cuerpo del Salvador que fue atravesado y destrozado para perdonar nuestros pecados. Junto con ese sacrificio se rompe ese velo que nos separaba del Señor. Yo no sé usted, pero yo estaría celebrando, yo estaría dando un aplauso, gritando con júbilo, yo estaría tan feliz. Si es claro, si puedes comprender lo que se está diciendo. Cuando Jesús dice consumado es, está diciendo se rasgó el velo. Bienvenidos. ¿Alguien quisiera celebrar esta mañana? ¡Sigan! ¡Vamos! ¡Ya no estamos separados! Ahora tú puedes entrar. Ahora todos podemos estar cerca. Siempre podremos estar cerca. Ya no tenemos que esperar un año, ni a un mediador especial, no. Ahora podemos disfrutar de lo que Dios siempre quiso que disfrutáramos. Génesis habla de una relación cara a cara, cotidiana, abierta, libre con Él. Eso se dañó con el pecado, pero ahora dice, por ejemplo, anote esta cita, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, hermanos, el camino está abierto. Por la fe podemos entrar. Los mejores materiales del velo no fueron suficientes para que Dios con sus propias manos rompiera ese velo. Dicen los estudiosos que era un material tan fino, ni siquiera se puede, o sea, era de lino torcido, es decir, no era una tela, era prácticamente una pieza de tapicería, una cosa gruesa, que personas comunes y corrientes, después de que se haya tejido, se haya armado, no se puede romper así como así.
¿Usted alguna vez ha intentado romper un jean? A veces usted le toca con otro y aún así no puede. Toca buscar tijera. Y en este caso, cuando Jesús dice consumado es, Dios mismo rompe lo que era irrompible para los hombres. Aún si hubieran podido romperlo, estaba prohibido romperlo porque Dios dijo, ay, por aquí no pasa nadie. Será así hasta que se consume el plan de Dios. Y el día que Jesús dijo consumado es, ahora sí. Por eso podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que vivir en el Espíritu es comprender las palabras del que murió en la cruz. Amén. Vivir en el Espíritu es posible, pero para hacerlo es indispensable comprender las palabras del que murió en la cruz. Quiero concluir. Como dije en algún momento, este título contiene un segmento del himno de la República de Colombia. Es un himno hermoso, ¿cierto? Es un himno muy lindo. Nos encanta cantarlo. Creo que la parte más especial para mí, como cristiano, es siempre que suena, comprende las palabras del que murió en la cruz. La pregunta es, ¿será que sí? ¿Será que nosotros como nación, será que nosotros como colombianos sí comprendemos las palabras del que murió en la cruz? ¿Por qué? Porque si fuera así, si usted y yo comprendiéramos las palabras del que murió en la cruz, disfrutaríamos de una vida espiritual plena. Dejaríamos de vivir esclavos del pecado y la maldad, del egoísmo y la corrupción. Dejaríamos de ofender tanto a Dios, de lastimar tanto al prójimo, de destruirnos a nosotros mismos. Si comprendiéramos las palabras del que murió en la cruz, comprenderíamos que el plan fue diseñado por nuestro buen Dios. Es un plan, un proyecto. Es todo un engranaje de Génesis a Apocalipsis. Está escrito la manera como Dios preparó el plan y tú y yo disfrutamos hoy de la consumación de ese plan. Dios nos quiere cerca, tomó la iniciativa, ya abrió el camino, quitó el impedimento. Por la sangre de Cristo, tú y yo somos perdonados y podemos pasar con confianza. Pero la cuestión es esta: ¿por qué, si ya está el camino abierto, por qué son tan pocas las veces que nos acercamos al Señor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a todo, menos a disfrutar de la presencia de Dios? Vivir en el Espíritu significa que yo sé que hay un lugar que Dios abrió, hay un trono que está dispuesto a recibirme. El que está sentado en el trono es mi Padre, y puedo acercarme con confianza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y disfrutar de la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero ¿por qué entonces oramos tan poco? ¿Por qué no comprendemos lo importante de pasar tiempo con el Señor? Porque si el camino está abierto, es el último lugar a donde vamos. La gente nos dice fanáticos, pero realmente no creo que lo seamos tanto. ¿Usted cree que un fanático de un cantante famoso, de un deportista famoso, ve que el camerino, la casa o el lugar donde esa persona está abierta? ¿Usted cree que se va a quedar afuera? No, se descalabra por entrar, por abrazar, por besar, por tocar, por sentirlo. A ese ser tan importante. Jesús declara consumado es, se abrió el velo, se rasgó, se rompió. Dios mismo destruyó esa barrera que había por nuestro pecado. ¿Y dónde nos la pasamos nosotros? ¿Dónde nos la pasamos nosotros? Pasamos horas en el trabajo, pasamos horas en un lugar, en un instituto académico, en un lugar para estudiar, pasamos horas
en el centro de entretenimiento. Pasamos horas metidos en el mundo virtual. Le damos una mirada a todo el mundo y se nos olvida que hay uno que creó el mundo y abrió un lugar para que tú pudieras entrar, para que yo pudiera entrar. Vivir en el Espíritu no es posible si tú no entiendes eso. Si no comprendemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario era para que entraras y te quedas afuera, entonces no puedes vivir en el Espíritu. Vives en tu carne, vives para tus cosas. No estás dispuesto a pasar, no estás dispuesto a disfrutar del Señor. Mires, a mí me impresiona porque los relatos de la Biblia muestran que el cielo se oscureció, las piedras se demolieron. Quisiera preguntar, ¿ahora entiendes las palabras del que murió en la cruz? Consumado es 2 palabritas. Bueno, alguien dirá, no, pero está el sermón de las 7 palabras y otras cosas. Bueno, está bien, no hay problema. De eso hemos predicado muchas veces. Pero esas 2 últimas palabras, consumado es una invitación de Dios. Quiero que estés conmigo. Vive en el Espíritu. ¿Vas a aprovechar entonces esta oportunidad que Dios te da? Si no lo haces, significa que estás muerto. Estás muerta. Pero si hoy decides creer en el Señor, vas a empezar a vivir en el Espíritu. Pero también puedes rechazarlo y seguir alejando a Dios de tu vida. Dejándolo, cerrando tú mismo la puerta. No, yo no quiero escucharlo. No quiero saber nada de él. Consumado es. Para poder vivir en el Espíritu tienes que entender lo que esas palabras significan. Ya está la puerta abierta, ¿vas a seguir? ¿O vas a dejar esperando al Señor? Como si todo lo que vivió Cristo en la cruz no sirviera para nada, no importara nada. Quiero que te pongas de pie. Vamos a tener un tiempo para orar y adorar al Señor. ¿Sabes qué es lo hermoso? Lo bello de esto es que ya no necesitamos santuario, ya no hay nada que nos impida. Ya no necesitamos santuario, no necesitamos mediadores, no necesitamos más sacrificios, solo necesitamos a Cristo. El camino está abierto. Solo basta que cierres tus ojos y empieces a disfrutar de esa presencia del Señor. Cerrar los ojos no es una estrategia mística. A mí me sirve para evitar verle la cara a los que están a mi lado, distraerme con cosas.